Muy buenos días, estamos ya en la clase 9, vamos llegando a las frutillas del postre, vamos llegando al final de cada uno de estos caminos que abrimos. Ahora vamos a analizar lo que es el dimensionamiento de una instalación off-grid o fuera de red, como vemos en esta imagen, la casa que está en el medio de la montaña, en medio del campo. Este, como estamos seguros que no tiene una red eléctrica asociada. Recordamos que estas clases se brindan de forma gratuita gracias a la empresa cpositivo.com.ar, está su web, cualquier duda de todos los elementos que necesitan para una vivienda, darle energía a una vivienda off-grid y todos sus accesorios los pueden comprar a través de la página. Vamos avanzando, acá estamos desde el temario, clase 9, nos quedan ya los dimensionamientos, unos tips de instalaciones y cálculos económicos. Ya vimos el dimensionamiento de las bombas de agua. Así que bueno, para el dimensionamiento fuera de red, esta imagen que habíamos visto al principio, necesitamos saber la cantidad de paneles solares que vamos a colocar, el tamaño del inversor, por tamaño me refiero a la potencia que va a tener, el tamaño del banco de baterías, así que estamos fuera de la red, así que vamos a necesitar ese banco de baterías. Los accesorios, importante recordar y saber dimensionarlos correctamente, la localidad donde vamos a estar y la estructura de soporte donde se montarán los paneles solares. Vemos que tenemos por lo menos una guía de lo que tenemos que ir viendo. Para esta instalación fuera de red, conocer las cargas que tendrá la casa es muy importante. Tenemos en la última clase una planilla donde pueden ayudarse a dimensionarlas, ya que tenemos las cargas típicas, o sea que son más que estas, según la potencia, que es más o menos la potencia promedio que suelen tener, y ahí ustedes pondrán las horas por día y la cantidad de artefactos y te calcula el consumo por día que tendrá. Bueno, entonces es fundamental conocer las cargas eléctricas que tiene la casa. En este caso vemos, puede ser aire acondicionado, ventilador, televisor, heladera, computadora. Acá vamos a considerar para este caso práctico de dimensionamiento una heladera con freezer, unas luces LED, una TV y un ventilador que tiene cada una de estas potencias, estas horas por día de consumo de cada una. Las heladeras se suelen considerar que trabajan 12 horas por día porque encienden y cortan en lapsos de cada media hora, una hora, y al final del día es como si hubiese estado funcionando 12 horas. O sea, funcionó las 24, pero el motor funcionó con su compresor 12 horas, al final funcionó la mitad. Entonces, así es que podemos calcular el consumo multiplicando la potencia por las horas, por la cantidad, y obtenemos el consumo de cada uno. La casa acá vemos que tendría una carga de 4,85 kWh por día en verano y en invierno menor porque no estamos considerando el ventilador. Importante la potencia máxima simultánea, que sería como si estamos enchufando todos los equipos al mismo tiempo, están consumiendo energía al mismo tiempo, la máxima potencia son 850 watts. También sería sumar cada una de estas. Acá es importante que tenemos 10 de estos, con lo cual son 100, 500, entre 250 más 150, 500, más 100 de lamparitas, pues son 10, más el 50 del ventilador, nos suman 650, sería como la potencia máxima. Así que nos quedamos con estos datos. Potencia máxima que nos va a exigir en corriente alterna, 650 watts, y la energía 4,85 kWh en verano por día y 4,25 kWh por día en invierno. A esta instalación. Es muy importante la localización, fundamental. En este caso, bueno, por ejemplo, tenemos San Miguel de Tucumán, estamos en la provincia de Tucumán. Vemos que en verano tiene una radiación de 5,5 kWh y en invierno 2,5. En general, vamos a buscar optimizar la instalación en el invierno porque es la época más crítica, ¿está bien? Bueno, tenemos 2,5 horas solares pico o lo que es lo mismo kWh por metro cuadrado día. La San Miguel de Tucumán tiene una latitud 26 grados, longitud 65. Teniendo en cuenta lo visto en el factor de inclinación, calculamos cómo se optimiza tanto en verano como en invierno. Vemos que tenemos el alfa, que depende de la latitud, que la tenemos acá. La declinación según el mes, que esos son datos que podemos obtener de internet. O sea, o se calculan con esta fórmula, con el número de días. Está bien. En julio tenemos entonces que la declinación es 23 grados positivo, en tanto que en enero es 23 grados negativo. Por eso que hemos visto que como se inclina, la Tierra está inclinada y estamos más cerca en el verano,
de inclinación de menos 23 grados, la que se considera es que por eso hay más calor. Del otro lado, es como que estamos más alejados y tenemos menos calor, más frío. Sabiendo que la latitud es 26 grados, el término alfa nos queda 41 grados en invierno y 87 en verano. Recuerden siempre este tema de cuáles son complementarios, cuáles son fundamentales para ver si se llegan a perder algunas de estas explicaciones, no termina siendo fundamental para saber instalar una estación solar. Pero bueno, son conceptos como complementarios que está bueno darlos para que quede el curso completo. Y cualquier cosa al ser grabado pueden frenar, volver para atrás y terminar de entender bien los conceptos. Bueno, ahora podemos calcular cuánto mejorará o empeorará la radiación solar que recibirán nuestros paneles según la inclinación que le vamos a dar. Inclinando 10 grados más que la latitud, que es lo recomendado para optimizar en invierno. Recomendado para optimizar en invierno y no empeorar tanto en el verano, porque si seguimos inclinando todavía un poco más, van a ver en los Excel que les quedan para jugar que van mejorando, pero se está perdiendo mucho en el verano. Entonces es un juego, es una relación de compromiso. Lo que daría un beta de 36 grados. El beta es, ¿recuerdan? La inclinación que les damos. Entonces, si tenemos 26 más 10, son 36 grados de inclinación que le estaríamos dando a nuestros paneles. Los resultados del incremento de radiación nos darían 1,48 para el invierno y 0,48 en el verano respecto a la radiación horizontal que estábamos midiendo. Bueno, entonces la radiación en invierno será 2,5 por 1,48, lo cual es igual a 3,7 kWh por metro cuadrado día, tanto que la irradiación en el verano se verá disminuida en 0,84, o sea, lo tenemos que multiplicar por 0,84, es un 16% menos, nos da 4,62, ¿está bien? Vamos a tratar de emparejar un poco la radiación que recibe los paneles solares. Bueno, si inclinásemos aún más los paneles mejoraríamos en invierno, pero se empeoraría más en verano. Esto es lo que estábamos hablando recién. Y bueno, acá tenemos los paneles. Por ser un dimensionamiento fuera de la red, debemos dimensionar esta acción para que logre abastecer la energía durante los momentos más críticos. Esto sería en invierno. Lo que ya estábamos hablando, vamos a tomar los paneles JKM 330 PP72, que son los más comunes, la mejor solución en tanto a costo-beneficio. Hay paneles más grandes que tienen, son más costosos en tanto a su unidad de energía. Estos son los más comunes, los que salen más comúnmente. Tienen eficiencia del 17%, lo que significa que captan un 17% de la radiación solar recibida. Recapitulando todo, recuerdan que tenemos el valor de la radiación y de la radiación por metro cuadrado. Vamos a usar la cantidad de metros cuadrados que tiene este panel y además sabemos que tiene cierta eficiencia. De esa radiación que recibe el sol, vamos a poder captar un 17%. El tamaño del módulo es 2 metros cuadrados. Necesitamos generar 4,25 kW en invierno. Para esto debemos resolver esta ecuación sencilla, que es el consumo de energía en kWh. Esta energía es igual a la radiación solar, que sacamos de las cartas, por el factor de inclinación. Con esto determinamos cuánta radiación va a pegar sobre las placas, ¿está bien? En el determinado mes, que es el más crítico, que es en invierno, por la eficiencia. En fin, necesitamos generar 4,25, repetimos, el cálculo, bueno, va a ser igual, bueno, la radiación, factor de inclinación por la eficiencia, por la cantidad de paneles, por 2 metros cuadrados. Es como que incrementamos esta fórmula para sacar la cantidad de paneles que estamos necesitando. ¿Está bien? Acá cuando sabemos radiación solar, bueno, por factor de inclinación, por eficiencia, a esta fórmula le falta lo que sí vemos en esta. Esta es la fórmula real, la completa. A la otra le falta la cantidad de paneles por metro cuadrado. ¿Está bien? Ahora sí vamos a poder verlo. ¿Dónde era? Radiación es la radiación solar horizontal en el mes elegido. El factor de inclinación es el calculado según la época del año. Elegimos el invierno, ¿recuerdan? Porque es el mes más crítico. La eficiencia es la eficiencia del panel elegido. Cantidad de paneles va a ser la variable que vamos a resolver.
Y 2 metros cuadrados es porque elegimos unos paneles que tienen esas dimensiones. Si cambiamos a otros paneles, va a cambiar estos dos números que tenemos en rojo. Estos dos conceptos que tenemos en rojo. Va a cambiar la eficiencia, va a cambiar la superficie. ¿Está bien? Según el panel cuadrado, el que elijamos, va a ser eso. Entonces, finalizamos que 4,25 kWh día, que esto es el número que estamos tratando de resolver. La irradiación que la sacamos del atlas solar. El factor de inclinación que lo calculamos hace poco. La eficiencia que la sacamos de la hoja de datos de paneles, cantidad de paneles es nuestra variable, por 2 metros cuadrados, que es de la hoja de datos del panel. Esto nos da que la cantidad de paneles necesarios son de 3,4, por lo cual debemos colocar 4 paneles solares de 330 watts para satisfacer esta demanda de energía. Verificamos que podemos satisfacer la demanda de energía en verano. ¿Se acuerdan que teníamos un ventilador que no teníamos en invierno? O sea, tenemos un poco más de demanda de energía, pero recuerden, tenemos más recursos solar. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Sabemos que la radiación es 5,5, se va a ver disminuido un poco por la inclinación que le estamos dando, y recuerden que lo vamos a dejar. Estamos siempre, cuando hablamos de estructuras, lo estamos dejando fijos. Se podría armar cada uno, si tiene la ventaja o tiene la maña de poder establecer dos puntos, de colocar los paneles solares, colocar un punto, o sea, mover la estructura y que se coloquen, se inclinen 10 grados más y bajarlo de repente 20 grados más para el verano, esos dos puntos. Bueno, manualmente se puede hacer, es práctico, se puede llegar a armar. Esto lo estamos considerando si solamente quedan firmes. Entonces, multiplicando esto por el factor de inclinación, que perjudica en el verano, la eficiencia, la cantidad de paneles que ya hemos calculado, que eran 4, por 2 metros cuadrados, vemos que la energía generada en un día de verano va a ser de 6,3 kWh por día. Vemos que este número es mayor a la demanda que habíamos calculado, incluido el ventilador, con lo cual estamos correctos y estuvo bien que hayamos calculado para el invierno. En resumen, ya calculamos la cantidad de paneles que necesitamos, ya sabemos la localidad donde vamos a estar. Bueno, sigamos hacia el resto del dimensionamiento y vamos a estar por el lado de las baterías. Acá estamos de vuelta con nuestro amigo la pila. Las baterías deben abastecer energía para cuando no hay recursos solares. Esto sería durante la noche y durante los días donde hay escasos recursos solares, días de lluvia, días nublados. Es recomendable considerar que las baterías van a abastecer 3 días de energía. O sea, estamos considerando que tenemos 3 días de noche absoluta. O sea, que no hay absolutamente nada de recursos. Entonces, considerando el verano, que es cuando mayor consumo de energía le definimos, necesitamos baterías para dar. Siempre vemos que estamos buscando los momentos más críticos. ¿Saben? Cuando más energía consumimos, bueno, buscamos ese. ¿Cuánto consumimos en el momento más crítico? 4,85. Perfecto. Multipliquémoslo por 3 días de autonomía. Vamos a necesitar tener en baterías 14,55 kWh. Utilizando las baterías de plomo ácido de ciclo profundo, que tienen una capacidad de 220 Ah en 12 volts, lo que es igual a 2,64 kWh, de los cuales recuerden que solamente podemos extraer un 80% porque las baterías de plomo tienen una profundidad de carga máxima de un 80%. ¿Saben? Nos deja 2,11 kWh. Este es el valor real de energía que tiene cada batería. Entonces, vemos acá, esta es la placa de especificaciones que tiene la batería. La tensión nominal de 12 volts, tensión de circuito abierto es la tensión de la batería. Capacidad, nos da la capacidad en 100 horas, es el C100. Las dimensiones, el peso. Piensen que estas baterías pesan, no menor, es un dato muy importante para tener en cuenta a la hora de trasladarlas. Pesan 60 kilos, son pesadas. He levantado estas baterías y son pesadas de trasladar. De a uno se puede trasladar, hay que tratar de trasladar de a dos, para no romperse la espalda, y siempre trasladando de a una batería. O sea, tienen ese tamaño, piensen que son 50, es medio metro, por 20 de ancho y 20 de alto. O sea, después tenemos algunas fotos, creo, sobre baterías, y ahí es donde se ven. La cantidad de baterías que se van a utilizar es igual a la energía acumulada, o sea, como vemos acá, la energía que deseamos acumular dividido la capacidad que tiene cada batería. ¿Vale? Entonces, con esto es que obtenemos, se ve todo igual, la cantidad de baterías es igual a la energía, que son 14,50, dividido 2,6, necesitamos 6,9 baterías, lo que es igual a 7 baterías. ¿Está bien? Estamos considerando que necesitamos 7 baterías, pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta.
Los inversores fotovoltaicos aceptan bancos de baterías de 24 o 48 y si es muy pequeño, acepta una sola batería de 12 volts. Puede ser una batería o más de una que se conecta en paralelo. Lo cual debemos tener en cuenta que la capacidad de baterías debe ser par, también debe ser un múltiplo. O sea, no podemos tener eh, tres baterías, porque tres baterías tienen 12 volts cada una, entonces eh, tenemos un problema. Lo máximo que vamos a poder llegar es hacer 36 volts, un banco de 36 volts, o porque si las conectamos todas en serie, o si las conectamos en paralelo a las tres, vamos a tener 12 volts. También vamos a tener la misma cantidad de energía, pero en 12 volts. Así que lo importante es pensar cómo va a ser este arreglo. Y acá vemos que lo resolvemos de esta forma. Nos había dado 7 baterías y dijimos, bueno, está bien, aumentamos en una batería más para poder hacer un banco que sea equilibrado. Entonces, vamos a tener 8 baterías conectadas de esta forma, de a pares que están, acá tenemos un paralelo, otro paralelo, otro paralelo, otro paralelo. Hacemos 4 paralelos y cada uno de esos paralelos los conectamos en serie. O sea, cada paralelo representaría una sola batería de 12 volts con el doble de capacidad, porque tenemos más energía disponible, y cada uno de esos los conectamos en serie. ¿Está bien? A conectados en serie estamos llegando a obtener un banco de 48 volts y con una capacidad de energía que satisface lo que estábamos buscando. ¿Está bien? Conectamos las 4 ramas en serie y 2 ramas en paralelo, lo que nos dará 21,12 kWh. Recordad que se puede utilizar un 80%. Ahí se das cuenta. Entonces, perfecto, listo. Tenemos dimensionado nuestro banco de baterías, 8 baterías de 220 Ah en 12 volts. Vamos a ir al dimensionamiento del inverter. Vamos a pensar en un inverter todo en uno, que es lo recomendable, mejor fiabilidad, funcionan. Estamos en una casa que tiene varias cargas, estamos hablando de heladera, televisor, iluminación, ventilador, y podemos enchufar otras cosas más. Entonces vamos a ir todo en uno. Seleccionaremos un inversor que tiene capacidad de dar un pico de potencia de 650 watts y conectar un banco de baterías de 48 volts. Y además tiene que poder conectar los 4 paneles solares, ¿saben? Ya tenemos todo. Vemos dimensionamiento de inverter, tenemos la hoja de datos de estos inverters, tensión del banco de baterías, vemos que acá tenemos 48, estos son modelos, cada uno tiene su columna, nos dice cuál es el tipo de modelo que hay y para abajo, si uno sigue, son las especificaciones técnicas. Por ejemplo, baterías. Estos dos modelos aceptan banco de 24 volts. Estos tres modelos aceptan de 48 volts. Aceptan y piden, es lo que necesitan. Bajamos por acá también en 48 volts. Con 2000, o sea, 5000 es un montón. Esto es la potencia, la salida. Inverter output es la salida del inverter. Recuerden que 650 watts nos alcanzaban. 2000 dice potencia perfecto. Nos alcanza, nos sirve. Y máxima cantidad de paneles solares. Va acá. 1800 watts. Maximum PV fotovoltaico. Array power. El arreglo fotovoltaico. 1800. Máxima cantidad de paneles. Perfecto, estábamos hablando que vamos a usar 4 paneles de 330, son alrededor de 1300, acá está, 1320 watts, está bien. Cumple 1320 watts, perfecto. Tensión del arreglo de paneles, esto lo vamos a ver ahora adelante. Vemos que este inverter permite entre 60 y 115 VDC, es la tensión de corriente continua. Dato a tener en cuenta. Esto es para en cuanto va a operar y la máxima tensión del arreglo 145. La corriente del arreglo de paneles, la máxima que acepta es de 30 amperes. Vamos a ver, los paneles que vamos a usar nosotros son estos que tienen estas características. Máxima potencia 330 watts, ya lo habíamos visto. Tensión de arreglo de paneles 37,8, tensión por panel, sería la potencia, la tensión a máxima potencia. Y la tensión de circuito abierto, que recuerden en un principio, estos dos parámetros son de los más importantes, tensión de circuito abierto, 46,9 por panel y de corriente 9,14, dos datos a tener en cuenta. Vamos acá, máxima potencia 330, por 4 paneles 1320, perfecto, estamos bien. Si los conectamos en serie a los paneles, vamos a tener 151,2 volts, lo que excede los 115 que admite el inverter. Vamos a volver a ver. Estábamos hablando de 115 o 145 en realidad.
sería la tensión a circuito abierto. Acá debería decir, bueno, la tensión del arreglo de paneles, 37,8. Acá estamos dimensionándolo según la máxima potencia. Tenemos que verificar las dos, de máxima potencia y de circuito abierto. Entonces, por lo cual debemos conectar en dos ramas de dos series paralelos, ¿está bien? Como hicimos con las baterías. De esta forma vamos a tener, si conectamos dos ramas de dos series, vamos a tener 37,8 por 2, lo que es igual a 76. También vamos a estar en 75,6 volt, que se encuentra entre los límites admisibles, entre 60 y 115, también va a ser correcto, va a funcionar. Entonces, no podemos conectar más de dos módulos en serie. Y vamos a tener dos módulos en serie y del otro lado dos módulos en serie, y esos módulos en serie los vamos a conectar en paralelo. Recuerden que si tenemos dos módulos en serie representaría como un solo módulo que tiene el doble de tensión y la misma corriente. Si conectamos ese gran módulo que representa 2 con otro gran módulo que representa 2, ambos en paralelo, o sea, conectamos positivo con su positivo y su negativo con su negativo, está en paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo, está en paralelo. Lo que vamos a estar haciendo ahí es sumar la corriente. Una rama va a sumar una corriente, la otra rama va a tener su corriente. Recuerden, teníamos 9,14 por panel, vamos a tener el doble de corriente, 18,28, lo que es inferior a 30 amperes, lo cual verifica, podríamos en todo caso conectar otra rama más, pero no nos hace falta porque ya estamos cubriendo nuestras necesidades. Verificamos acá la tensión de circuito abierto del arreglo. Esto se vuelve un poco más gráfico y se entiende un poco más. La tensión a circuito abierto será el doble de cada panel. Entonces teníamos 46,9 tensión por panel por dos paneles, porque recuerden que estamos conectando en serie, dos en serie. 93,8, lo que es inferior a los 145 que admitía el inverter. Vemos que esta es la conexión. Tenemos una rama y otra rama. Una rama va el negativo con el positivo y sacamos un positivo por acá y un negativo sale por allá. Y acá también, negativo positivo, y acá esta rama, el positivo que sale, se conecta con el positivo de esta rama, y el negativo de esta rama se conecta al negativo de esta rama, ¿está bien? Entonces así es que formamos al final una salida. Acá estos son aparatos MC4 de 2 a 1, que lo vamos a ver. Estamos conectando acá, terminamos teniendo de este arreglo que formamos una salida positiva, una salida negativa. Esa salida positiva y esa salida negativa va a tener una potencia equivalente a 1320 watts, una tensión a circuito abierto de 93,8, verifiquen los cálculos que estuvimos haciendo, una tensión a máxima potencia de 75,6, porque es el doble de cada panel individualmente, y una corriente de cortocircuito del doble que si tuviésemos un solo panel o una rama de paneles en serie, que es de 18,28. Todo verifica, el inverter no va a funcionar. El conector MS4 está en estos que se llaman 2 a 1, donde vemos que enchufamos, estos son puertos hembra, y acá vamos a enchufarlo un macho. Enchufamos un macho, en general el macho trae el positivo, entonces vemos que vamos a terminar acá saliendo con un macho también. Vemos que de los dos machos sacamos un solo macho y tenemos el doble. Perfecto, es como acá, vemos el positivo acá, el positivo acá, en rojo, recordad siempre los colores, rojo positivo, negro negativo, el hembra, entra el hembra acá, entra el hembra acá, sale un hembra, estamos sacando de dos negativos, estamos sacando un negativo, perfecto. Esta es la conexión de 1, 2 a 1, existen también hasta 3 a 1, ahí, lo cual nos facilita. Perfecto, definimos el tamaño del inversor, definimos nuestro inversor, vamos a avanzar. Accesorios fundamental, interruptor termomagnético, acá podremos usar uno de 550 volt, 20 amperes, perfecto, se cubre, 520 volt, 20 amperes. ¿Cuánto teníamos acá? Estamos hablando del circuito abierto, 93 menos de 100, está bien, 18,28 amperes, 20 amperes, perfecto, funciona. Es recomendable que si pueden ahondar en tener más protección, bueno, se lo pone acá esta salida, y si no también pueden de repente acá en el medio, entre estos dos, entre esta rama ponen una protección y entre esta rama también ponen una protección,
y llevan el negativo después hasta acá y después ponen otra protección más acá. También, si quieren ser redundantes, pueden poner más protecciones. Mismo se puede llegar hasta el punto de que cada panel tenga su protección, pero bueno, sería un montón. Ponemos una protección acá, el negativo sale, lo conectamos al positivo de este lado. Bueno, sería redundante, pero bueno, se puede hacer para una mayor seguridad. Descargador de sobretensiones. Recomendamos poner un descargador de 500 volts. Vemos que con 500 volts estamos bien porque la estructura de paneles va a tener menos de 100 volts, no hay ningún problema. Recordar siempre la jabalina de puesta a tierra, fundamental que esté conectada a la puesta a tierra, y el equipo, si no, muchas veces no funciona directamente si no está conectado a tierra. Protecciones: si tenemos potencia máxima de 650 watts en corriente alterna, es el equivalente, o sea, tenemos que hacer 650 watts dividido 220 volts, tenemos menos de 3 amperes, alrededor de 3 amperes. ¿Está bien? Con lo que una protección máxima de 10 amperes, o sea, la protección siempre tiene que ser mayor de la corriente que va a circular, es suficiente. Vemos como acá tenemos la térmica y el disyuntor, siempre vamos de a parejas conectando los dos juntos. Entre el banco de baterías y el inversor admitimos una caída del 2%, así que vamos a determinar ahora el cable. Entonces, tenemos un inverter que es de 2 kilowatts que se va a conectar a un banco de baterías de 48 volts. Las baterías, entonces, para saber la corriente que va a circular, hacemos los 2000 watts dividido 48 volts, va a ser igual a 41 amperes de corriente, ¿ok? Considerando que el banco de baterías se encuentra a 5 metros de distancia, tenemos la corriente, tenemos la distancia, sabemos la caída de tensión, vemos que nos recomiendan un cable de 4 milímetros, 3,66, lo convencional es 4 milímetros, perfecto. Entre los paneles solares y el inversor también admitimos una caída del 2%, sabemos que van a circular 18,3 amperes de corriente, estos cálculos ya los habíamos visto, 10 metros de distancia, en este caso 2%, 3,26, vamos a la convencional, 4 milímetros es lo más común que se suele utilizar para conectar desde los paneles solares hacia el inversor. Corriente alterna, tenemos que ir a esta tabla, recuerden, entre el inversor y el tablero general tendremos una corriente máxima de 9 amperes, será la máxima corriente que podemos llegar a verificar. Entonces, de la misma tabla vemos que podríamos utilizar conductores de 1 milímetro. La realidad es que lo más convencional es utilizar en corriente alterna entre 2,5 y 4 para estas corrientes de baja potencia, para estar tranquilos y que circule bien. Para estar tranquilos estaría usando 4 milímetros. Está bien. Entonces ya dimensionamos los accesorios. ¿Qué nos queda? Las estructuras de soporte. En este caso se eligió montarlas sobre el suelo. La verdad que estas estructuras son sencillas, como las vimos en la clase de estructura de soporte, como se arman en general. Montar esto, si ya tenemos los bloques preparados y las herramientas justas, no nos puede llevar más de media hora, una hora estando solos. Si se ayudan con otra persona, menos tiempo todavía. Recordamos otra vez que tenemos dentro de la página de Positivo un cotizador que les hace mucho más sencillo todo esto para poder empezar a tener una idea del costo que va a tener la instalación. Bueno, vamos acá vamos a cotizar según la generación de energía, vamos a presupuestar según el consumo eléctrico y en este caso estamos fuera de la red eléctrica. Vemos que fuera de la red eléctrica nos pide decir la cantidad de elementos que tenemos adentro de la instalación, provincia donde se instalará, ya nosotros lo definimos, ¿se acuerdan? En San Miguel de Tucumán. Acá sería el tipo de estructura que tenemos, porque tienen distintos costos las estructuras. Si hay heladera, nos pedirá la cantidad, aire acondicionado, horno eléctrico, termotanque eléctrico, estufa eléctrica, ¿se acuerdan? Estas cosas que generan calor con electricidad son complicadas, consumen mucho. Nos van a sobredimensionar mucho la cantidad de baterías que necesitamos. Eso es un dolor al bolsillo. Computadora, televisor, metros cuadrados, porque simula una cantidad de iluminación según la cantidad de metros cuadrados que tengo en hogar. Si una casa de 30 a 60 metros cuadrados, bueno, más o menos se establece una potencia aproximadamente. Lo que más va a pesar no va a ser la iluminación. Si estamos teniendo una heladera y un televisor, va a ser lo que más peso tenga frente a la iluminación. Y la cantidad de personas, porque si tenemos termotanque eléctrico, vamos a simular la cantidad de agua que se utiliza el agua caliente
y con esto podemos calcular el consumo que se tiene, ¿está bien? Vemos acá, posee heladera, sí, qué cantidad, metros cuadrados del hogar, cuántas personas, y perfecto. Y ahí cuando podemos cotizar nos dice paneles solares de estas dimensiones, cable solar, protecciones, bueno, todo lo que se necesita, dónde estará, y las baterías que brindan suministro durante 72 horas. En este caso, como decíamos, va a un modelo que esté disponible al momento de cotizarlo, las baterías que están disponibles en ese momento, y vemos que acá el cotizador, este cotizador es bastante general, no optimiza puntualmente, porque no está optimizando según la inclinación que le estamos dando al panel. Ven que en ningún momento nos preguntó si inclinábamos el panel, sino que toma la irradiación horizontal, y por eso es que está esta diferencia. Vemos que acá nos pide, bueno, 8 baterías, es lo mismo que habíamos calculado, y nos dice 7 paneles. Recuerdan, bueno, nosotros pudimos inclinando la superficie, mejoramos la captación, con lo cual estábamos con 4 paneles, estábamos ok. Acá si no lo inclinásemos y lo dejásemos en un plano horizontal, necesitaríamos 7. Pero bueno, nos sirve para tener a modo de referencia y a modo rápido de poder cotizar y saber el precio de lo que costarían los materiales de instalación. Así que bueno, espero que esta clase les haya resultado de utilidad. Recuerden completar el cuestionario al finalizar la clase. Cualquier duda la canalizamos por el foro.